Mientras se acomodan estos últimos detalles logísticos, la idea es en el ánimo de mostrar cómo una parte estructural de la lengua que es fundamental, como es el léxico, cruza las diferentes dimensiones estructurales y áreas temáticas relacionadas con la lingüística. Entonces, en este caso tenemos especialistas del centro que desde diversas ópticas y de diversas disciplinas, pues lidian o tratan el tema del léxico, que vamos a ver es un tema de mucha importancia, ¿no? En este caso presento rápido a la mesa la maestra Rocío Mandujano, que nos va a hablar sobre, desde el ámbito de la lexicografía. Tenemos a la doctora Erika Mendoza, que nos va a hablar desde el ámbito de la prosodia, básicamente. La doctora Marirrosa Espinosa, que nos hablaría desde la adquisición de la lengua materna, sobre todo en las etapas tempranas. La doctora Janet Reynoso, que hablaría de la relación entre el léxico y la pragmática, y la doctora María Ángeles Soler, que nos daría su punto de vista desde la sociolingüística. Entonces, la idea es que vamos a hacer alguna pregunta y desde las diferentes ópticas nos van a comentar sus diferentes impresiones. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el papel y la importancia del léxico en la lengua? Es decir, ¿qué nos puede decir el léxico de la misma dimensión estructural de la lengua? Y cedo en primer turno la palabra a la doctora María Ángeles Soler. Bueno, el léxico es el conjunto de palabras de una lengua, así se define. Y las palabras son unidades naturales de la lengua. Lo que no sabemos bien es si son unidades lingüísticas, se ha discutido mucho sobre esto, incluso André Martinet en alguna parte de su obra menciona que hay que abandonar el estudio de las palabras y que con los monemas y los sintagmas es con lo que se va a manejar la lingüística para sus análisis. Sin embargo, por otro lado, pues está que son unidades, las palabras, identificables por todos nosotros. Todos nos manejamos con palabras. Y señala Sapir que incluso un analfabeta, si le pedimos que nos dicte algo y lo haga despacio, va a ir dictándonos, separando por palabras. Entonces, y otra cosa muy importante es que las palabras son unidades de denominación. A través de ellas nombramos, son las portadoras de significado, a través de ellas nombramos a las personas, las cosas, los procesos, las cualidades, las relaciones, etcétera. Son la materia prima con la que nos comunicamos, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, su ubicación, sería la idea que tengo yo de la ubicación de las palabras en la lengua. Y si el léxico, las palabras tienen esa dimensión de importancia en el sentido de que son lo que reconoce incluso un analfabeta, como dices, yo creo que entonces también desde la adquisición uno podría pensar que para los niños es un punto de entrada relevante a la lengua, por ejemplo. Entonces cedo la palabra a la doctora Marirrosa Espinosa. Sí, pues pensemos en la adquisición temprana como un andamiaje. Unos elementos necesitan de otros y el léxico sería la materia prima de la adquisición. A partir de las palabras, los niños podrán adquirir otras categorías funcionales, inclusive fonemas, por ejemplo. Los niños aprenden palabras, las primeras palabras que aprenden son indefinidas, entonces no se puede encontrar como un fonema definido en una sola palabra. Y cuando llegan a 100 palabras, la memoria ya no puede con ese almacenamiento y lo que hace es buscar otro tipo de procesamiento y empezar a procesar los fonemas. A partir de esto, podrá tener más palabras y bueno, las palabras son muy importantes. Cuando se adquiere la lengua, una vez que se almacenan las palabras,
se sabe que se empiezan a incorporar por campos semánticos y también por categorías funcionales. Pero las palabras van a ayudar a los niños a identificar estas categorías funcionales, por ejemplo, los determinantes. Primero, tienen que identificar las palabras no es fácil porque hay que segmentarlas del habla y luego hay que descubrir que cada forma tiene un significado. Una vez que se descubre esto, hay que descubrir con qué palabras se combinan. Y volviendo a los determinantes, los sustantivos se combinan con determinantes y a los niños esto les va a ayudar. Posteriormente, el hecho de que sean determinantes les va a ayudar a adquirir los sustantivos, por ejemplo. Y en ese sentido, entiendo que los niños hacen un trabajo entonces sobre las palabras, pero para adquirir las propias palabras también hacen un trabajo sobre la prosodia, porque mencionaste algo sobre sí. los fonemas. Y entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué opina la doctora Mendoza sobre el trabajo que los niños tienen que hacer ahí sobre la prosodia con relación al léxico, o en general los hablantes, pues, no los niños. Bueno, ya se habló de la materia prima, entonces en cuanto se habla de materia prima, sonidos, ¿no? Entonces la parte que me salta, ¿no? Inmediatamente. Bueno, ¿qué nos dice este término en cuanto a palabras, ¿no? Respecto a tu pregunta de la adquisición, bueno, vamos a ver, poner un ejemplo, adquisición de codas, ¿no? Algunos de los factores que se van a ver involucrados, bueno, como sabemos, es el acento, posición en la palabra y longitud de la palabra, ¿no? En ese sentido, bueno, van a estar dentro de esta unidad y a partir de esta unidad vamos a poder reconocer propiedades de las lenguas, ¿no? No solo en un inventario de sonidos, vocales, consonantes y tal, sino también la manera en que estos sonidos se van a poder combinar en una estructura silábica y, bueno, en dominios superiores, ¿no? Y, bueno, aunado a esto, vamos a tener las características semánticas y morfológicas que van a definir una palabra como tal, ¿no? Ahora bien, vamos a poder identificar algunos elementos, bueno, tanto segmentales que cumplen funciones demarcativas, es decir, un segmento que pues solo aparece en un linde de palabra, en un inicio o tal, pero también vamos a reconocer elementos suprasegmentales, y aquí es donde yo soy feliz por la prosodia superior, ¿no? Entonces, en cuanto a estos elementos suprasegmentales, bueno, tendríamos el acento, que en el caso del español, bueno, sabemos que cumple una función distintiva, se localiza en las últimas 3 sílabas, bueno, ya vimos, y la presencia de este también puede hacer una distinción entre palabras, como para, preposición, para como verbo y tal, ¿no? La definición de esta prominencia. También tenemos contrastes del tipo número como nombre, número y número, como tal. Y bueno, vamos a ver un contraste también entre sílabas acentuadas, tónicas y átonas, y también entre palabras acentuadas e inacentuadas, ¿no? Vamos a ver acentuadas, bueno, ya sabemos los verbos, adjetivos, todo esto con este contenido, las inacentuadas determinantes y, bueno, conjunciones y algunas otras que eso no lo digo solo por llenar espacios, sino en otra pregunta va a tener relevancia, pero bueno. Ya solo como para dato, vamos a ver que, bueno, Quillis ya proponía en su Tratado de Fonética y Fonología Españolas que había una diferencia en porcentajes, un 63.44% de palabras acentuadas y un 36.56% de inacentuadas. Bueno, podemos tener las reservas, ¿no?, con estas cifras, obviamente. Ahora, considerando estas dimensiones suprasegmentales que tenemos en cuanto al acento, que se apoyan en parámetros fonéticos de duración, intensidad y F0, ya vimos que estos permiten distinguir entre tipos de palabras, ¿no?, entre clases de palabras. El interés de la prosodia superior, que es mi ámbito de estudio en sí, va a ser analizar el papel que estos factores fonéticos tienen dentro de la palabra, cómo se proyectan a niveles superiores de la palabra. Entonces, bueno, ahí va a estar como la diferencia. En el ejemplo que dije, número, número y número, en cada uno de esos, que pongamos un pico tonal en cada uno de ellos, y en cada una de estas palabras va a estar localizado en la sílaba prominente, ¿no?, con acento. Pero al ponerlo en contexto, va a ser la estructura de la información, el matiz pragmático o algunos otros factores lo que van a determinar el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos como una de las diferencias
entre precisamente una lengua tonal que esté especificada léxicamente, o sea, y una no tonal donde, o sea, en la entrada léxica no está la prominencia, sino solo una sílaba, y bueno, ya es en niveles superiores donde se puede dar este cambio. Gracias. Y marcas ahí que el papel de la estructura y la información puede ser muy importante, lo que nos remite inmediatamente al ámbito de la pragmática. Y en ese sentido yo preguntaría o cedería la palabra a la doctora Reynoso para que nos comentara desde ese ámbito. Yo parto también de la última cita que hizo la doctora Soler, que sin lugar a duda el léxico es la materia prima de la comunicación, y ahí pararía. O sea, básicamente el asunto desde la perspectiva pragmática es ver en sentido amplio un proceso de comunicación. Con esta sola noción se abre de inmediato dos nociones que desde cualquier modelo teórico son relevantes para la pragmática. El contexto, en ese sentido, se abre toda una serie de elementos que van a confrontar a alguien, evidentemente un hablante, un emisor, ¿sí?, que va a usar palabras para hacer llegar un mensaje y, por supuesto, con todo un procesamiento donde intenta garantizar que este mensaje llegue a un receptor. En ese sentido, la pragmática echa mano absolutamente, o intenta, dependiendo de dónde me posicione yo teóricamente, de todos los elementos que estamos intentando representar en esta mesa. Evidentemente, un buen estudio pragmático necesita, por ejemplo, de una excelente situación, digamos, en infraestructura, y el mejor procesamiento de estos datos son en un laboratorio, o por lo menos acercarse para ver exactamente desde la posición de un emisor, desde cómo se enfrenta a un hablante, cómo va a usar datos suprasegmentales, ¿sí? Nos vamos de inmediato a qué tipo de entonación, acento, modulaciones va a marcar esta enunciación para intentar rescatar elementos que nos vayan dando informes sobre la sistematización del uso lingüístico, ¿no? En ese sentido, por supuesto, la materia prima que representa el léxico establece relaciones diversas con un proceso comunicativo. Aquí la ponencia de la doctora Chantal, por supuesto, indica esta relación tan complicada que puede existir entre la semántica, ese paquete de información que el léxico parece tener por sí mismo, y qué elementos están condicionando cuando sale desde un sistema y se actualiza en el uso, ¿no? Entonces, es un coqueteo permanente con un montón de elementos que van de la gramática hacia el exterior y hacia la construcción de contextos, exactamente cuando un hablante decide, ¿sí?, darle uso, actualización y llenar de matizaciones esto en la realidad, digamos, en la actualización práctica del sistema, ¿no? Muy bien. Pues en ese sentido, siendo la materia prima el léxico como el de la comunicación, como lo acabas de decir, asumimos que los hablantes tenemos esto que se llama el lexicón, tenemos un vocabulario con el cual hacemos significado, con el cual generamos lengua, y en ese sentido hay un trabajo muy importante con el léxico, que es el que hace el lexicógrafo, que trata de alguna manera manifestar en un texto escrito esto que es el lexicón. ¿Qué nos puede decir la lexicografía acerca del léxico, que es su materia prima? Bueno, efectivamente el léxico es el principal componente de la lengua y es la unidad del léxico, la palabra, el objeto de estudio de la lexicografía. Las palabras vistas no desde el conjunto de ellas que forman el léxico de una lengua, sino de manera individual, pero en una dimensión paralela al existente en el uso de una comunidad lingüística real, ¿no? Ese es el gran reto de la lexicografía, lograr plasmar en una obra escrita que se retribuye a la sociedad, que es quien da la información al lexicógrafo, como un producto terminado, ¿no? Estoy hablando del diccionario,
que es tal vez una de las disciplinas que tiene esta retribución como no se puede ver claramente en otras disciplinas lingüísticas, ¿no? La lexicografía tiene este reto que, como tal vez enseguida pueda explicarles con más detenimiento, tiene este reto de plasmar el uso de la comunidad lingüística en una serie de artículos lexicográficos que son las entradas que componen el diccionario, toda la información de la comunidad, ¿no? Esto es todos los aspectos pragmáticos, fonéticos, sociolingüísticos, morfológicos que hay en la lengua. Y bueno, creo que ya no, para no. No, muy bien, gracias. Evidentemente, los problemas que derivan del tratamiento del léxico, siendo algo que abarca prácticamente y que cruza y interacciona con todos los elementos de la lengua, puede dar lugar a muchos problemas de corte metodológico y de corte conceptual, tanto en el trabajo que los hablantes tienen al hacer la interfaz entre el léxico y las demás habilidades lingüísticas que tienen, pero también a la hora de hacer investigación sobre la lengua, también hay problemas que surgen para los que hacemos estudios del léxico y de la interacción con otros niveles o estructurales de la lengua. En ese sentido, la segunda pregunta es, ¿cuáles son esos principales problemas o cuáles son algunos de los problemas principales que desde las diferentes áreas de cada uno de ustedes surge a la hora de acercarse al léxico? Entonces, no sé si la doctora Soler quiere también comenzar, por favor. Sí. Bueno, la sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos relacionados con aspectos sociales. Es una disciplina que estudia la variación lingüística y el papel que los factores sociales tienen en esta variación. Y para ello trabaja generalmente con grabaciones de interacciones, de diálogos orales espontáneos, dirigidos o semidirigidos por el investigador. Estudia la lengua en uso, ve a la lengua como un sistema complejo en el que operan múltiples factores, tanto lingüísticos como extralingüísticos. Y esta complejidad pues, plantea muchísimos problemas de índole metodológica y de índole conceptual. Los más significativos son, desde el punto de vista metodológico, el obtener, al trabajar con variación, si vamos a trabajar variación en fonética o en morfología, con muy poco, con un corpus reducido podemos obtener muchos elementos y sus variantes. Pero cuando estamos trabajando con el léxico, pues a lo mejor vamos a revisar 2 millones de palabras y de ocurrencias y a lo mejor una palabra pues no aparece, y menos esa palabra y sus variantes. Entonces ese sería un problema de tipo metodológico, que de algún modo se resuelve empleando cuestionarios en lugar de corpus, pero los cuestionarios plantean otros problemas como la pérdida de espontaneidad, porque digamos con corpus de grabaciones de hablantes podemos decir que todo lo que está ahí es lengua en uso por ese hablante, que son palabras que esa persona utiliza en forma espontánea y tal, mientras que en un cuestionario pues ya se están obteniendo las palabras de manera inducida, ¿no? En la actualidad hay corpus ya muy voluminosos, enormes, gracias a las computadoras y a todo esto, entonces se ha reducido ese problema, pero de todos modos hay que revisar muchísimo material para obtener el inventario de palabras en material con el que se va a trabajar. Entonces ese sería un problema de tipo metodológico, muy importante. Y desde el punto de vista conceptual, el problema está en el significado y es uno de los puntos que más se ha discutido en sociolingüística, ¿no? Que mientras se trabaja con cuestiones de tipo fonético, el significado no se mezcla y ahí sí se puede decir que
que la variación se puede deber a diferencias sexuales, de clase social, de lo que ustedes quieran, ¿no? A factores extralingüísticos, pero cuando entra el significado en juego, pues ya dos palabras que aparentemente son sinónimos, pues no lo son, ¿no? Porque toda la vida nos han dicho que los sinónimos absolutos no existen, entonces ahí ya tenemos un problema serio. Se parte de la idea de trabajar nada más con el significado referencial y que si tengo dos palabras que remiten a un mismo objeto, pues entonces sí, son variantes esas dos, variantes que se pueden estudiar, ¿no? Desde como lindo, hermoso y chulo, ¿sí? Referencialmente, ¿no? Pero hay diferencias en pragmáticas infinitas, ¿no? Bueno, entonces esos serían dos de los principales problemas para la sociolingüística, de trabajar con el léxico. Bueno, y en sociolingüística además habría que tomar en cuenta el factor de multivariable, que sería pues, desde la edad hasta la diferencia de registros, las diferencias de corte de clase, de sexo, edad, de clase social, las diferencias típicas, procedencia, ¿no? Un montón de cosas. Que nos conecta directamente con el hecho de que la palabra se usa en contextos específicos y que realmente es ahí donde tiene sentido en gran parte, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a la doctora Reynoso cuáles son entonces desde el punto de vista de la pragmática los problemas principales que emergen a nivel metodológico conceptual. Pues los problemas son los naturales dado nuestro objeto de estudio. Hay que hacer muchísimos deslindes antes de iniciar lo que queremos llamar un análisis pragmático. De entrada, la relación semántica pragmática. Para muchos de las iniciales propuestas de pragmática, estas dos áreas son exactamente lo mismo, ¿no? Y estoy hablando desde el inicio del interés desde la filosofía del lenguaje. Entonces, semántica y pragmática no pertenecen a áreas distintas. De pronto, cuando los objetivos de los análisis lingüísticos se fueron sobre todo hacia esta noción de un sistema abstracto, gramatical, por supuesto tuvimos que poner una línea divisoria perfectamente clara entre lo que llamamos gramática y lo que llamamos uso. Sin embargo, todo mundo ha enfrentado este diálogo permanente, ¿no?, de reconocimiento desde el uso de la gramática y, por supuesto, el condicionamiento de la gramática para el uso y la construcción contextual. Entonces, básicamente, en pragmática los problemas metodológicos son de frontera, deslindar con toda precisión cuáles son los elementos a los que yo puedo acceder, dado el corpus, dado el objeto de estudio, y empezar a deslindar, a tomar decisiones de tipo metodológico que me permita a mí, desde adjudicarme a un marco teórico o simplemente, por desgracia, responder a las condiciones de una investigación y a los elementos que yo tengo, porque no es lo mismo de pronto trabajar español con las infraestructuras que actualmente tenemos a la mano, que trabajar, por ejemplo, o zona de contacto o lengua indígena, donde yo necesito una reconstrucción de contextos amplios de uso, interacción comunicativa, para intentar observar elementos que van a incidir no solo en el uso, o que pueden incidir en la gramática, o que están condicionados desde esta. Entonces, es muy interesante de pronto, porque además el deslinde de lo que yo puedo considerar elemento gramatical, pragmático o elemento extralingüístico, ¿no? Al parecer, al final de nuestras investigaciones, todos en el fondo hacemos pragmática, porque tenemos este diálogo permanente entre el sistema de lengua y los condicionamientos internos hacia el uso. Solo que vamos focalizando distintos elementos, ¿no?, y poniendo en relieve, según nuestros objetivos y las condiciones de investigación, ciertos elementos. Es muy importante todo lo que le interesa a la sociolingüística desde un estudio pragmático podrían ser clasificados como elementos extralingüísticos, sin embargo son condicionantes, ¿no? La edad, cómo un niño está aprendiendo la lengua puede tener un montón de incrustaciones, ¿no? Hablaba de las entonaciones, es decir, el problema con la pragmática es que puede ser todo,
y si de pronto incluye todo, puede diluirse en cualquier otra cosa que nos lleve más hacia análisis estilísticos. Entonces, este diálogo tiene que ser así muy acotado y con cortes muy precisos, ¿no? En ese sentido, la adquisición del lenguaje representa también, yo creo que como un microuniverso. Los niños tienen condiciones específicas de aprendizaje de la lengua y en especial del léxico. ¿Cuáles son algunos problemas cuando tú te acercas al estudio del léxico? Pues hay muchísimos problemas metodológicos y conceptuales, pero siguiendo la línea de la pragmática, pensemos que, como dije, los niños descubren que cada palabra tiene un significado, que cada significante tiene un significado. Pero ellos se enfrentan a los distintos contextos en que podemos escuchar una palabra. Entonces, pensemos en el enunciado: el pescado está en la mesa. Si estamos en una cena, en un restaurante, y el mesero dice, el pescado está en la mesa, es un pescado con una forma seguramente muy bonita y querrá decir, ya pueden empezar a comer. Pero si está en la pescadería y el vendedor dice, el pescado está en la mesa, es el que se puede comprar y seguramente tendrá otra forma muy distinta. Y si lo dice la mamá, cuando los niños están jugando, el pescado está en la mesa. Entonces también tiene otra connotación, porque lo que la mamá quiere es que los niños se vayan a sentar a la mesa y empiecen a comer. Y bueno, el niño se enfrenta con todos estos contextos, bueno, entre otras cosas, que ya no puedo extenderme. Y desde la prosodia o desde digamos, los estudios del sonido, de la fonología, la fonética en general, ¿qué pensaría? ¿Qué nos podría decir la doctora Mendoza acerca de algún de problema? algún problema que sea clave para ti en el análisis? De uno de los tantos problemas. Bueno, vamos a tratar de enumerar. No tanto. Bueno, vamos a reconocer dentro de una jerarquía prosódica distintos procesos, tomando como unidad la palabra, procesos que van a ocurrir en dominios inferiores a esta. Bueno, ya sabemos que involucrarían la sílaba, el pie y algunos otros, ¿no? Por ejemplo, unos ensordecimientos y tal, que ocurren en determinados contextos silábicos y en posiciones. Por otro lado, y bueno, aquí voy a retomar un poco de ya lo que se habló de dominios superiores, ya como enunciados y usos. Vamos a observar procesos que se desencadenan o se bloquean en niveles superiores a la palabra, es decir, una frase fonológica, frase intermedia, frase entonativa y demás, ¿no? En estos niveles vamos a poder observar, en estos niveles que están por encima de la palabra prosódica, vamos a poder observar algunos problemas que involucran al léxico o a las palabras como tal, ¿no? El primero sería de carácter metodológico y, bueno, como sabemos, en nuestra metodología de licitación de datos, para análisis fonético, fonológico y algunos otros, nos basamos en ¿qué? En listas de palabras, ¿no? El primer acercamiento es con una lista, y qué bonito, y paradigmas y tal, con el fin de poder dar cuenta de un inventario de sonidos y demás, ¿no? El punto aquí es que estas palabras en realidad se producen en aislamiento, y por lo tanto esas palabras podrían sufrir algunos efectos que corresponden, o sufrir o ser sensibles, más bien sufrir es muy dramático, podrían ser sensibles a procesos que ocurren en otros dominios de frase, por ejemplo, en la frase o el enunciado, ¿no? Es decir, se podría modificar la duración de las sílabas o aportar una prominencia donde tal vez no estaría, pero bueno, eso podría ser condicionado. ¿Por qué? Porque en sí la palabra es el enunciado en su totalidad, ¿no? No va a ser una propiedad léxica de la palabra, sino es un efecto de la frase, ¿no? Bueno, eso que no sé, ya hemos trabajado o han trabajado alguna lengua, o el primer acercamiento a otra lengua que no conocemos, bueno, lo hemos sufrido como tal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? La palabra en sí misma va a constituir el enunciado, es decir, va a ser su propio tonema, ¿no? Va a ser su propio, va a estar dentro de su propio dominio. Un problema, bueno, es el primero. El problema conceptual se relaciona con la delimitación de grupos melódicos, ya pensando en enunciados o dominios superiores, ¿no? Para el ámbito prosódico, específicamente de la entonación, hay dos perspectivas, ¿no? La primera es la que donde se le otorga una mayor importancia a la categoría sintáctica de las palabras. Es decir, para que pueda tener un grupo melódico se pide que se tenga una palabra con un
el contenido léxico y tal, ¿no? Esa es una visión. La segunda es la que le otorga una mayor importancia a un patrón acentual, ¿no? Entonces, esta segunda visión deja de lado una categoría léxica y le da más importancia a que haya una prominencia. Entonces, vamos a ver esto que desencadena. En realidad podrían ser visiones complementarias, pero esta segunda perspectiva que defiende, no, una prominencia es lo único importante para definir un grupo melódico, en esta perspectiva se defendería o se explicaría más bien algunos casos donde se pueden tener contornos tonales o tonemas no acompañados de material léxico. Por ejemplo, piensen en un algo de ese tipo, ¿no? Cada quien puede imaginarse un contexto adecuado. Bueno, estaría ahí, ¿no? En este sentido, digamos, en este caso el grupo melódico sin contenido léxico, el contenido asociado con el tonema va a constituir en sí mismo el mensaje, ¿no? Es decir, el contorno es el que va a dar esta interpretación, ¿no? Bueno, desde esta segunda visión, la cual es muy radical también, ¿no? A partir de este tipo de casos, ya en la teoría se ha señalado que, además de la información sobre un contorno tonal, es decir, un ascenso, un descenso o tal, dentro de una frase, la presencia de una prominencia va a ser el elemento mínimo que debe de estar presente para que tenga un grupo melódico y no necesariamente una palabra, una categoría léxica, ¿no? Pero bueno, esto en realidad está sujeto a discusión, claro, y bueno, se sigue en una línea de investigación, ¿no? Porque incluso podrían considerarse casos marcados, bueno, para mí. Muchas gracias. Y pues supongo que desde tratar de capturar el enorme inventario de palabras que puede tener, no un hablante a lo mejor, pero sí una comunidad que a través del tiempo ha atesorado culturalmente este valiosísimo lexicón. ¿Cómo hacer para capturar en un documento que además tiene la finalidad de ser práctico, cómo capturar pues el léxico o qué decisiones hay que tomar para saber, yo creo que qué sí registrar y qué no registrar? Yo creo que debe ser un problema grandísimo. Debe haber otros problemas, pero si nos quieres hablar, bueno, por favor. Sí, efectivamente hay muchos problemas, no solo de naturaleza metodológica, pero quiero mencionar uno que es importante, ¿no? Y tal vez sea el más general, y por eso quiero mencionarlo. Tal vez el problema más grande sea que el estudio del objeto de estudio mismo de la lexicografía, la palabra, es una tarea lenta, desalentadora y casi infinita, ¿no? Quiero darles dos datos. El diccionario de la Real Academia Española tiene casi 300 años haciéndose y solo ha descrito más o menos el 30% de la lengua española. Si se comparan, digo el 30%, si se comparan los 80 lemas que tiene el diccionario con los 350.000 del Tesoro de la Lengua Francesa o los 350.000 también de la lengua inglesa a través del Webster o el Oxford, ¿no? Tal vez esto no se pueda resolver fácilmente. En lexicografía el problema del estudio de la palabra es algo que no queda reflejado en la obra misma, ¿no? En el diccionario lo que queda es una entrada, una definición, a veces un ejemplo o no, y una marcación que está al margen de la definición, ¿no? Pero casi para cada uno de los campos de la definición o del artículo lexicográfico hay que tomar una decisión que requiere de una investigación larga, lenta y a veces desalentadora en el sentido de que no se toma siempre una decisión acertada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo meto yo en el diccionario el C? Mi única opción que tengo es de ponerla en el infinitivo y ponerla pronominal y olvidarme de todos los
posibles valores que puede tener ya en contextos distintos, ¿no? Lo único que tengo es eso y descartar todo lo demás. ¿O qué hago para decidir si algo es una expresión o es una interjección? Tengo que tomar una decisión y esta puede no ser la acertada, ¿no? Lo único que tengo es una serie de ejemplos y la estadística en la que me baso para tomar la decisión, ¿no? Pero siempre habrá una cantidad importante de hispanohablantes o de usuarios que no estén de acuerdo con ello, ¿no? Cuando yo marco una palabra como malsonante o como despectiva, pienso, ¿despectiva para quién? ¿Para los jóvenes? ¿Para los adultos? ¿O para quién? O sea, lo que es despectivo para uno puede no serlo para otro, ¿no? Y todavía un poco más complejo, si el significado o el ejemplo que yo dé depende del contexto que propongo, pues bueno, esto es algo que hasta recientemente han atendido los diccionarios, ¿no? Antes era un lema, una categoría gramatical y una definición, y hasta ahí se terminaba. El problema generalmente se ponía el significado más general, más frecuente. En la actualidad no es así, se trata de agotar significados en las entradas, se trata de dar respuesta también a todo lo perifrástico, digamos, o sea, todas las locuciones, todas las expresiones, todas las interjecciones que pueda tener el lema o donde pueda estar el lema de la entrada, el lema principal. Y esto no es fácil hacerlo, ¿no? Casi cada una de las entradas requiere de una investigación muy minuciosa y esto hace que el trabajo en lexicografía se vuelva muy lento, ¿no? Más que un problema metodológico, es un problema de toma de decisiones, casi en cada uno de los apartados del artículo. Creo que no hay una manera de resolverlo, salvo que al mismo tiempo o simultáneamente haya muchos grupos trabajando de la misma manera, ¿no? Si al diccionario de la Real Academia se le sumaran las 100.000 entradas que tiene el diccionario de americanismos, que son significados, puede coincidir el lema, pero los significados son distintos a los que tiene el diccionario general, ¿no? Ya llevaríamos más o menos 180. Y si a esto sumáramos los diccionarios regionales en el sentido de los diccionarios que tiene cada uno de los países de habla hispana, podríamos llegar un poco más o acercarnos un poco más a estos 350.000 que parecen ser la meta conocida ya y descrita en otras lenguas, ¿no? Sin duda, la lexicografía es posiblemente la que ofrece de manera más directa resultados como prácticos. El mismo diccionario es un resultado, ya nos comentarás cuáles pueden ser las aplicaciones más importantes, pero yo preguntaría en general a la mesa esta última pregunta, que es, bueno, ¿cuáles son los productos teóricos o incluso aplicados más relevantes o alguno de los resultados que pueden derivarse desde el acercamiento que cada disciplina tiene? Si la doctora Soler nos... Sí, bueno, en sociolingüística el léxico se ha trabajado poco, ¿verdad, Julio? ¿Estás ahí? Él es uno de los que ha trabajado el léxico. En su tesis doctoral hizo una comparación entre dos corpus, el corpus que tenemos aquí en el Instituto del Habla Culta y el Habla Popular, y el otro corpus que es más reciente, con una diferencia de 30 años, el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Y encuentra, bueno, había un trabajo previo de Raúl Ávila que ve bastantes diferencias entre habla culta y popular en la muestra de aquí del instituto, ¿no? Del Centro de Lingüística Hispánica. Julio revisa este material y lo compara con el habla culta y popular del corpus del Colegio de México, y lo que encuentra
es que esa distancia que se veía en cantidad de palabras se ha reducido en 30 años, y él lo explica en relación con aspectos de tipo social, que la sociedad mexicana se ha democratizado en los últimos años, y aparte que la educación ha mejorado y hay más gente que asiste a la escuela y está más preparada, y por eso las líneas en las gráficas se juntan, digamos, se va cerrando la brecha, aunque también algo que me asusta es que del habla culta baja, no sube, baja, y el habla popular sube, entonces ahí quién sabe. Está ese trabajo de Julio Serrano. Hay una tesis sobre adjetivos de Azucena Ramírez Vidal, dirigida también, una tesis de maestría dirigida por Julio Serrano, sobre adjetivos calificativos, y aquí lo más significativo que se encuentra desde el punto de vista sociolingüístico es que parece ser que si las mujeres adjetivamos más, buscamos ser más precisas y más específicas en el uso de los adjetivos. Esto se había afirmado hace mucho en el libro de Robin Lakoff, de Language and Women's Place, o ¿cómo va el título? Ya no me acuerdo. Creo que sí es Language and Women's Place, donde señalaba ella que sí, que usamos más adjetivos las mujeres, y qué lindo, precioso, hermoso, son adjetivos más característicos de las mujeres que de los hombres, ¿no? Y pues parece que de algún modo sí se comprueba, aunque encuentra ya trabajando con clasificaciones semánticas de los adjetivos, que sí, los adjetivos evaluativos sí son más utilizados por las mujeres, pero los adjetivos de dimensión, tamaño y longitud, etcétera, son más empleados por los hombres. Todo esto en criterios de frecuencia, o sea, no es que las mujeres tengamos adjetivos y los hombres no, sino que hay más frecuencia de uso en un tipo de adjetivos, tendencias de uso en mujeres que en hombres. Y por otro lado, yo en un trabajo que he hecho recientemente sobre marcadores discursivos, que ahí entraría la discusión de su estatus como palabras, también encontré algunas cuestiones de carácter sociolingüístico en la revisión de este material. Trabajé con los marcadores pues y entonces y sus variantes pus, ps y pos para pues, y para entonces, 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 etcétera, entonces, y en un corpus de españoles residentes en México y de hijos de españoles residentes en México. Y ahí lo que encontré, por ejemplo, fue que post, los españoles no registran ni uno solo, mientras que los hijos sí. Tengo un grupo de contraste que es también del habla culta de la Ciudad de México, de diálogos entre dos informantes, y el uso de los marcadores discursivos y de estas variantes y todo, en los españoles se aleja, digamos, del grupo de control, pero en los hijos está bastante más cercana al grupo de control de nacidos en México y de orígenes mexicanos. Entonces, para mencionar tres trabajos sobre el léxico con enfoque sociolingüístico. Y toda esta variabilidad debe de decirnos o darnos cuenta de lo que hacemos a la hora que estamos comunicándonos efectivamente en contextos concretos en uso, ¿no? Desde el punto de vista de la pragmática, entonces, ¿cuáles podrían ser algunos estudios muy concretos o resultados aplicados o teóricos que se puedan deslindar muy claramente? Desde lo que hacemos en el instituto, evidentemente hay un diálogo y un objetivo muy claro en
digamos, descripción de lo que es el sistema de lengua. Entonces, por supuesto, la pragmática siempre ha permitido, a partir de esta noción de intención comunicativa, ver cómo se codifican esas intenciones comunicativas en sintaxis. Por supuesto, cómo el orden sintáctico, el marcaje de información, el poner en relieve ciertas estructuras frente a otras, nos permite ir formulando nociones de generalización para definición de lenguas o clasificación de lenguas, ¿no? Es este diálogo entre el uso y la sintaxis y, por supuesto, el impacto que tiene esto para la conformación del sistema. Sin embargo, si nos vamos un poco más allá del sistema y nos movemos hacia una noción de uso muchísimo más amplia, la pragmática, por supuesto, ha servido para muchísimas otras cosas en este reconocimiento de contextos de habla, ¿no? Por supuesto, se puede usar para propuestas metodológicas de enseñanza de segundas lenguas, incluso para propuestas de tipo terapéutico en el caso de patologías del lenguaje, clasificación incluso de patologías, ver exactamente con datos sociolingüísticos a partir de cuál es no solo el origen de la patología, sino el contexto donde el enfermo está intentando una recuperación, cuáles van a ser las motivaciones o los elementos propios de la terapia. Hay una parte que ha sido como muy creativa y que se desarrollan en otras líneas que incluso pueden ir más hacia la literatura, la estilística, la publicidad, de ampliar la noción de contexto, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, muchísimos alumnos coquetean muchísimo, no solo de los posgrados asociados más directamente a lingüística, sino a ciencias de la comunicación, incluso el posgrado de lingüística aplicada, etcétera, con estos estudios de la publicidad y la manipulación social a partir de estructuras lingüísticas y cómo manipulan mensajes y cómo puedo conducir las acciones sociales de otros, ¿no? Entonces, esto puede tener una variante de aplicaciones. Hay una parte muy importante de nuestro instituto, como por ejemplo yo empecé a intentar deslindar algunas cosas de tipo pragmático con los intereses en historia de la lengua, con una noción que vislumbraba ahí algunos datos, que es el diálogo permanente entre la idiosincrasia cultural, la formación de una cultura, la noción de mexicanidad, la noción de elementos que parecían cuajarse y que no podía yo encontrar directamente relacionados con un sistema de lengua, ¿no? Entonces, de pronto, caracterizadores dialectales que coqueteaba con un asunto sociolingüístico, cómo piensa un mexicano, cómo va a estructurar de pronto una intención comunicativa, cómo se relaciona con el otro, desde dónde me relaciono, ¿no? Etcétera. Entonces, esto también tiene que ver con los problemas de deslinde metodológico. ¿Hacia dónde puedo llevar la aplicación de los conocimientos pragmáticos? Pues tiene que ver un poco con el objeto y cómo dialogo yo del sistema hacia el exterior. Y desde, supongo que otra vez siendo un microuniverso, la adquisición del lenguaje también tiene sus propios aportes teóricos, prácticos en la aproximación al léxico. ¿Cuáles serían algunos de estas aplicaciones o aportes teóricos que pudiera tener estudiar con los niños en etapa temprana? Pues yo voy a hablar de una aplicación muy puntual. Los adquisicionistas no solo se preguntan cuáles son las primeras palabras que adquieren los niños, sino también cuántas son. Entonces sabemos, por ejemplo, que un niño promedio situado en percentil 50, que no es ni de los más avanzados ni de los más atrasados, tendrá un promedio de 64 palabras a los 18 meses. Entonces, ¿qué pasaría con un niño que a los 18 meses no dice ninguna palabra? Pues esto les da como un margen a los terapeutas del lenguaje para valorar el desarrollo típico y el desarrollo atípico. Es una aplicación muy puntual que tiene la adquisición. Claro, la aplicación no solamente en el ámbito lingüístico, sino ya en el ámbito terapéutico, como señalaba, en el ámbito médico. Así es. Y desde la prosodia, ¿qué nos podría decir? Tengo dos. O sea, no me escucho o me escucho mucho. No sé. Ya está. Los micrófonos. Muy bien. Bueno.
vamos a ver que en cuanto al aporte teórico bueno, así una aportación teórica, lo voy a relacionar con la importancia que ha tenido el léxico para la prosodia o la entonación como tal, ¿no? Voy a partir de eso para después ya dar las aplicaciones, ¿no? Desde el modelo métrico autosegmental, que es el modelo con el que se trabaja ahora la entonación a partir de modelos de análisis por configuraciones, por niveles y tal, que eran muy específicos, el léxico ha sido un elemento muy importante en el sentido de que ha permitido determinar las unidades básicas de estudio, ¿no? Acentos tonales anclados a sílabas prominentes y tonos de frontera anclados asociados con los finales, ¿no? Entonces, desde ahí se ve la importancia y, bueno, teóricamente que nos está dando el léxico, ¿no? Ese es por un lado. En este sentido, también vamos a ver que se han visto, bueno, eso es en cuanto a la importancia, ¿no? En cuanto a los trabajos o las aplicaciones, bueno, voy a partir de un problema, no tanto un problema, sino una observación. En el análisis de las configuraciones tonales con distintas variedades del español que he estado haciendo en datos de habla espontánea, como ya decía María Ángeles en cuanto a la metodología, han surgido distintas cuestiones relacionadas con el aspecto léxico. Una de ellas es la asignación de un acento tonal, es decir, la prominencia principal del enunciado en aquellas palabras que parece que tienen dos. Pensemos en los adverbios terminados en mente, ¿no? Entonces, cuando esas palabras se ubican en la última posición del enunciado, pues al menos la teoría partiría de que la mayor prominencia estaría en la última sílaba tónica y el final, ¿no? Pero esto no es claro, o sea, ya en los datos se puede ver que, o sea, puede moverse o tal, ¿no? Desde ahí se puede ver como este problema, ¿no? Entonces, bueno, se requiere como un análisis específico. Ahora, en cuanto a mi experiencia, trabajando léxico como tal, como pueden ver, estoy como en los niveles sobre la palabra, pero María Ángeles hacía referencia a los marcadores discursivos, que si es léxico, que si no, entonces ahí yo me hago bolita y dejo que la discusión siga, pero en cuanto a contenido, hice una colaboración con el doctor Josafat Guillén de Puebla, con un caso de estudio de pacientes de afasia, con pacientes de afasia de Wernicke, y hicimos la comparación entre un no fático, que está monitoreando la atención, o sea, el paciente está monitoreando constantemente la atención, y ese no, ¿no? ¿Me siguen? Sí, tiene una estructura prosódica propia, está marcado en una posición como tal, y se hace la diferencia con un no apelativo, en el sentido de que este no apelativo sí está exigiendo la respuesta del hablante. Entonces, bueno, aquí vemos que tanto una posición de marcador como una configuración tonal están ayudando a que el paciente esté construyendo todo su discurso, ¿no? Entonces, a partir de eso se puede, como mencionaba Janet también, diseñar un tipo de terapia en el que, bueno, estemos hablando del uso y se pueda basar en lo que el paciente está manteniendo, que en este caso es esos elementos de marcadores discursivos, sino en lo que ya perdió, ¿no? Entonces se puede diseñar a partir de esto, porque en realidad, bueno, es un caso de estudio, pero se necesita más investigación, sí hay una regularidad en estas configuraciones tonales, ¿no? ¿No? Y finalmente, no al último, pero más que nada porque es la parte más práctica realmente la que arroja de manera un resultado práctico de uso para la comunidad lingüística. Bueno, el lexicógrafo tiene ahí un resultado siempre a la mano. Pero, ¿tú qué dirías, Rocío, cuáles son, digamos, las aportaciones más importantes que el lexicógrafo tiene que hacer, aparte de lo obvio, digamos? Bueno, en lexicografía sí habría un resultado teórico muy tangible, que es la elaboración de la teoría de la lexicografía. La lexicografía es una arte, técnica, disciplina muy reciente, digamos, no tiene más de 30 años como disciplina, no como hecho, no como práctica, ¿verdad? La práctica esa siempre ha existido. La relación de una palabra con su significado, bueno, pues eso es muy antiguo, ¿no? Pero como disciplina, parte de la lingüística aplicada es relativamente reciente y se propuso a partir de que se deslindó su objeto de estudio y su metodología, ¿no?
La descripción o la propuesta de esta metodología es uno de los productos más concretos y tangibles de la práctica lexicográfica, ¿no? El segundo es, como ya menciona Sergio sin decirlo, el segundo producto aplicado, digamos, es el diccionario mismo, ¿no? Y ya para alcanzar a contestar la otra pregunta. No, pues yo creo que ahí nos quedaremos con esta pregunta, pero sí estamos ya en tiempo. Yo, yo les agradezco la participación hasta ahora y más bien dejaría entonces tiempo, unos minutitos para intervención del público, si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta específica que hacer a alguno de los miembros de la mesa. Sí, por favor. Mi pregunta es para la doctora Reynoso. Como respuesta a la segunda pregunta, usted mencionaba en cuanto a problemas, por una parte el límite semántica-pragmática, que es difuso, y como yéndonos al otro polo, el límite pragmática-estilístico. Y en la tercera pregunta usted mencionaba con relación a los estudios, cómo se puede extender el campo de la pragmática a ámbitos nuevos. Entonces, mi pregunta es cómo tratar de no traspasar ese límite difuso entre precisamente el estudio pragmático lingüístico y el análisis estilístico, si nos vamos a extender, porque eso es lo que yo estoy haciendo actualmente. Entonces es importante saber desde su perspectiva cómo tratar de enfocar en el estudio pragmático para no traspasar esos límites en cuanto a ya lo estilístico. Es muy complicado. Cuando te enteres, me dices, ¿no? Tiene que ver de pronto con tu propio objeto de estudio y hasta dónde quieras llegar, porque puede ser infinito. De hecho, es el origen básicamente de lo llamaré así, de un sentido de discriminación de todos los que nos interesa algo más allá del sistema, pero tenemos la obligación como de regresar al sistema, ¿no? Tomar decisiones, como en la vida, tomar decisiones en muchos sentidos y pensar como en cualquier contexto de uso que estás analizando, con quién quieres dialogar, ¿sí? Si quieres dialogar con los sintaxistas, vas a tener que acotar con toda precisión esta relación donde la semántica léxica parece realmente integrar lo que en pragmática se llaman intenciones comunicativas, y es básicamente lo que la doctora Chantal Melis explicó ahorita en su plenaria, ¿sí? O sea, esta relación del léxico, de la semántica léxica, donde ahí parece estar contenido todas las reglas del juego, que es como suelo llamar yo a la hora de que platicas. O sea, incluso esta conversación ya ha establecido una regla del juego que va a dejar elementos codificados en la sintaxis. Entonces, si transcribiéramos este diálogo, podrías encontrar. Y en sintaxis se han planteado modelos interesantes para intentar analizar estas marcas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la teoría de subjetivización justamente porque permite ver marcaje informativo y dónde voy a estar yo frente a mi interlocutor. Cómo me relaciono contigo, con el referente, ¿sí? Cómo puedo jugar con cercanías, lejanías. Y eso está ya modelado teóricamente. Pero de pronto te puede interesar dialogar con los literatos. Y entonces todos estos ejemplos entre signos de interrogación o agramaticales, que son verdaderamente un placer observar, ¿no? Y que tenía junto a una literata ahorita mientras escuchábamos a la doctora Melis y me decía, yo lo entiendo, en literatura lo digo todos los días, ¿no? Entonces, justamente esta parte de la literatura que también se puede explicar desde la semántica léxica, por qué un autor se permite llevar un verbo hacia zonas y construcciones que desde la semántica referencial no me lo permitiría, qué efectos logro, con qué intención lo hago. Pero ahí tu diálogo y tu contexto estaría dirigido a, evidentemente, los intereses estilísticos. Y de pronto puedes tener intereses absolutamente comerciales que son muy válidos. Yo hago una broma en mi clase de pragmática siempre, muriéndome de la envidia de una mujer que es elegante, flaca y hermosa, que dice a los jóvenes cómo hablar en público.
Y entonces siempre les digo, si yo realmente fuera una excelente profesora de pragmática, dadas el problema que ustedes enfrentan de tipo social laboral, yo tendría que abrir un taller para usted sepa cómo conducirse en una buena entrevista de trabajo. ¿Sí? Esa sería una aplicación básica y en muchos sentidos lo considero ya una responsabilidad de quienes tenemos este extraordinario monumento a la educación como es la universidad. Es decir, coquetear con los problemas sociales. ¿Sí? Entonces, de pronto uno ve manuales de toda naturaleza, que son traducciones de manuales del inglés, donde le dicen a los jóvenes, entérate cómo te está mintiendo fulanito, tienes que vestir así, actuar así para conseguir trabajo, y nosotros no llegamos a eso, pero se puede llegar. ¿Sí? Sí, por favor. Mi pregunta es para la doctora Mendoza. Hablaste de la relación de las palabras compuestas, por ejemplo. Quería saber si conoces estudios sobre delimitación y entonación en palabras complejas, en cuidados fraseológicos. De entonación como tal, no, podrías irte un poco por la jerarquía prosódica para ver cómo tratan la palabra fonológica desde distintos aspectos, entonces ver cómo se está dando esta relación con los compuestos. Por ahí podría ser si se está delimitando dentro de este nivel de palabra como tal, o si hace referencia a una frase fonológica, podría estar como en dos prominencias, ¿no? O sea, que cada uno en un compuesto que se conserve, por ejemplo, de cada palabra, o que uno tenga como el mayor peso, por ejemplo, pero entonces podría ser como referencia a esos dos, dentro de palabra o frase fonológica. Sería. Sí, bueno, Nespor y Marina Nespor y Irene Fogel, la prosodia, como tal. Si quieres te lo paso en el café. Sí, y a lo mejor sí, por Paco, por favor. Bueno, Paco, claro. Erika, me quedé pensando, me querías, si quieres hacerlo, nada más porque no entendí cabalmente este fenómeno a que te referías sobre cuando los adverbios terminados en mente al final de frase, pero querría decir entonces que si tienes lo hizo felizmente y lo hizo a una felizmente, que este desplazamiento de la prominencia entonativa ocurriría solo en el caso en que es un adverbio y no en el caso en que es un adjetivo seguido del sustantivo mente. Ya. Sí, es eso lo que... No, es más como dentro del adverbio como tal, o sea, no se ha visto. Es decir, sí. el desplazamiento ocurriría en el adverbio, pero no cuando tienes un adjetivo seguido de un sustantivo. Después el adjetivo de mente como un sustantivo. Ya sé por dónde, ya. No, ahí no. Sí, ahí se mantendrían las dos prominencias. Lo que pasa es que lo hizo felizmente, como un enunciado como tal, la prominencia tendría que caer en la última sílaba tónica, la de frase, en la última sílaba tónica y un movimiento la postónica, ¿no? Pero por las características propias del adverbio, que bueno, también mantiene algo de intensidad, bueno, algún rasgo fonético dentro del feliz, por ejemplo, donde estaría marcado, a veces no es tan claro que la prominencia se marque al final, sino puede estar en el feliz. Entonces, cuando dices una felizmente, ahí en realidad sí ya tendrías dos palabras, o sea, ya en este nivel de frase sí estarías como en dos niveles de palabra prosódica, y cada uno mantendría su prominencia. Entonces serían los adverbios donde este desplazamiento podría ocurrir. ¿Y los tendrías también en compuestos de tipo hombre, lobo o mujer araña? Ay, no me acuerdo de esos ejemplos. En un nivel de frase, sí. O sea, no es tan claro, en realidad sí se necesita como hacer un trabajo como tal. Es de las líneas de investigación. Sí, justo o sea, según la teoría como tal, se esperaría que se mantuviera a la derecha, o sea, lo más a la derecha, pero ya por cuestiones de estilo, velocidad del habla o lo que se te ocurra, o incluso, pues sí, si se está enfatizando, fue el hombre lobo, algo así, lo hizo el hombre lobo, como con esa focalización, ya tienes además un elemento extra que le puede asignar una prominencia, que se podría mover, pero bueno, eso ya sería como en un nivel superior al compuesto como tal. Pero sí, es mucha
investigación todavía, sobre todo en habla espontánea. Sí, por favor. Claro que sí, doctor. Para la maestra Rocío, nos dijo que es bastante reciente que ver a la lexicografía como una teoría. Y no sé si muy rápidamente nos podría explicar, porque sí, tradicionalmente se ha visto la lexicografía como parte de la lexicología. Entonces no sé si podría un poco aclarar eso. Bueno, a ver si lo consigo hacer muy concretamente, ¿no? Bueno, un tiempo se pensó que el estudio de la lexicología y la lexicología misma como el estudio del léxico pudiera servir como teoría para la lexicografía, que de hecho la lexicografía fuera la práctica de la lexicología. Pero bueno, esto no es así, ¿no? La metodología lexicográfica da cuenta de, digamos, de la metodología, esto es, de los pasos a seguir para elaborar un diccionario, ¿no? Por eso no sirve la teoría lexicológica. No sé si… Por eso hay diferentes tipos de diccionarios, digamos, la idea del diccionario fuera nada más uno, pero no, hay diferentes clases para diccionarios. Sí, claro, hay diferentes tipos de diccionario y de esto ya no alcanzamos a hablarles, ¿no? Bueno, ya no alcancé a hablarles de la variedad y los problemas que presenta este fenómeno para la lexicografía, ¿no? Sí. Sería de lexicografía y quizá aparte de la lexicología. Sí, yo creo que en este tiempo la lexicología y la lexicografía están ya muy delimitadas, muy bien conformadas en su propuesta, ¿no? Aunque tengan como fin común el estudio mismo del léxico, ¿no? Pues creo que con esto estamos ya sobre el tiempo, terminaríamos la mesa. Yo agradezco a los 5 ponentes, a miembros de la mesa,